por nueva oportunidad, Señor, una semana más que nos permite, Dios, venir a tu palabra, Señor. Eso es tu pura misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Ayúdanos a valorar, Señor, el poder venir juntos, reunirnos, Señor, aún por este medio, Señor, que es Dios de gran bendición, Señor, porque en otro tiempo hubiese sido imposible, Señor, pero hoy es posible, Señor, y es como si estuviéramos todos en un solo lugar, porque no solamente porque nos vemos y nos escuchamos, sino porque tú estás, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y eso hace la unidad. Gracias por esta noche, Señor, te ruego, Dios, que cuando yo hable de tu palabra, Señor, sea tal y como tú la inspiraste, que si hay cosas, Señor, que vienen de mí, Señor, que tú las quites, Dios, porque yo soy limitado, Señor. Yo sé que yo no tengo capacidad para venir y comprender tu palabra si no fuera por tu Santo Espíritu. Igual, Señor, cada uno de los que escuchan, Señor, que tú les guíes, Señor, a través del Espíritu, porque también, Dios, así de esa manera es que se interpreta, Dios, al escucharla y poder entenderla por medio, Dios, de ti mismo, Señor. Gracias, bendito Padre, por este día nuevo, Señor, que nos diste. Ayúdanos, Señor, en todo momento, ayúdanos en estos momentos difíciles, Señor, para seguir adelante, Señor, y guíanos para saber tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como puse en el chat, hoy el título que le he puesto al mensaje es sencillo, simple, solamente la mentira. Vamos a hablar un poquito de la mentira. Hay muchas formas de mentira, entonces no podemos hablar en tan corto tiempo de todas las clases de formas en que la mentira puede venir, todas las ramificaciones que se han ido haciendo o que Satanás ha ido insertando en la humanidad. Hay infinidad de formas de no hablar la verdad, pero vamos a ver algunas formas de mentira, pero vamos a enfocarnos principalmente en una, pero eso va a ser más adelante. Algunas características digamos, de la mentira eh, que vamos a enumerar más adelante. Bueno, vamos a tomar 8 tipos, pero de los 8 tipos que vamos a hablar más adelantito, solamente vamos a enfocarnos en todo el tema, vamos a sacar una nada más, como les digo, porque es mucho para, para abordar. Las personas, esto es una encuesta que se ha hecho, las personas solemos mentir, hablando de la humanidad en general, ¿verdad? No estamos hablando solamente a nivel cristiano, sino a nivel general, entre 10 y 200 veces al día. Ese más o menos el promedio, o sea, no podemos decir que hay mucha variación, porque estamos hablando de 10 a 200, o sea, es un margen muy grande, porque hay personas que son más hábiles para mentir, hay personas que tienen una forma de vida que va totalmente ligado a la mentira. O sea, lo tienen como algo tan común que incluso puede llegar a esa cantidad 200 veces al día. Eso es algo impresionante. Pero aún el mínimo que son 10, estamos hablando de una cantidad enorme porque estamos hablando que la mentira es pecado en todas sus áreas. Entonces, es algo muy serio. De hecho, que cuando empecé a revisar en la escritura acerca de la mentira, una de las cosas que vi es que es algo de lo más común que se da en la escritura. Es muy fácil buscar eh, personas que hagan alusión a la mentira porque está por donde quiera.
es, como le digo, es uno de los pecados más comunes en nosotros en toda la historia, uno de los más recurrentes. Hay un dicho popular por ahí que dice que es más fácil que caiga un mentiroso que un cojo, porque la mentira, por lo menos en los hijos de Dios, Dios dio una palabra que dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no salga a la luz. Eso está en Marcos 4:22. O sea, en nosotros, por lo menos, los que hemos sido llamados, sabemos que en la práctica de la mentira, Dios no nos va a dejar salirnos con la nuestra, sino que Dios va a sacar a la luz, tarde o temprano. Cuando digo tarde o temprano, lo digo humanamente porque Dios no llega nunca tarde, ni antes, siempre es en el momento justo. Sin embargo, este, siempre va a salir a la luz, siempre va a mostrarse de una u otra manera, Dios lo va a sacar. Existen, como decía al principio, muchísimas formas. Vamos a mencionar algunas. Vamos a mencionar 8 tipos de mentiras y al final nos vamos a enfocar en una. La primera es la mentira llamada la mentira piadosa. Esas mentiras parecen tener algún tipo de justificación, por lo menos hablando, todo esto es hablando humanamente. Algún tipo de justificación muchas veces pretende no lastimar a las personas cuando se utiliza, cuando sabemos que cuando decimos una verdad puede herir a la otra persona, generalmente es muy utilizada en esta forma. La segunda es las promesas rotas. Estas se dan cuando se hace un compromiso con alguien, aun cuando de antemano o previamente se sabe que no se va a cumplir. Eso se vuelve una mentira, porque cuando yo digo que voy a hacer algo y le digo a una persona que me comprometo a hacer algo y previamente yo sé que al final no lo voy a cumplir, pues es una mentira. Esas son promesas rotas, rotas antes de, de siquiera llegar al momento. La tercera son las mentiras intencionadas, que estas son una de las más graves, por lo menos de las que traen más consecuencias. Ninguna es mayor que la otra porque mentira es mentira, pero estas son las que se dan cuando la persona maquina cosas perversas que pretenden hacer daño. Se hablan mentiras para hacer caer a las demás personas, poner en mal a las demás personas. La cuarta es las mentiras hacia uno mismo. Pareciera increíble, pero uno mismo se puede caer en lo que llamamos autoengaño. Estas son muy comunes, como ejemplo, cuando la persona, por ejemplo, es fumadora. Incluso hay personas fumadores que saben las consecuencias del fumado, incluso he visto que algunas cajetillas traen hasta un pulmón destruido, una fotografía de un pulmón destruido y la persona sabe que eso es consecuencia del fumado, pero no le importa y dice, no, de algo tiene que morir. Sin embargo, cuando muchas veces estas personas se ven al borde de la muerte, ahí caen en la razón de que realmente no era como ellos estaban pensando, sino que era un autoengaño. 5, los rumores. Los rumores son cuando escuchamos cosas que ni siquiera estimamos si son verdad o no, pero es nuestro propio morbo el que lo estimula, no importando si es una verdad o no, o si es una mentira. Se, 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 se traslada muchas veces a otras personas sin siquiera eh, saber si realmente lo que se está escuchando, eso no es una verdad. La exageración es la sexta. Esa es simple y sencillamente hacer más grande cualquier situación cuando realmente no lo es. Somos muy dados a eso. 7, el plagio consiste en hurtar o copiar el trabajo de otro muchas veces. ¿Quién de aquí
no ha copiado algo cuando estábamos en la escuela? Alguna preguntilla que no nos sabíamos, ¿verdad? Y veíamos a ver si le agarrábamos alguna respuesta ahí a algún compañero. Bueno, pues eso es plagio, es una mentira porque es una respuesta. Pero estamos hablando que se da en muchas áreas, por ejemplo, con las marcas, con muchísimas cosas que hoy en día es hurto porque no es una verdad lo que se está haciendo, sino que es algo falso. Y la número 8, que es la que vamos a tocar hoy. Hay muchísimas más, como digo, hay muchas más. Por decir algo así, la hipocresía es parte de una mentira que se vive, pero la número 8 es la que hoy vamos a ver y quiero que entremos, que yo la titulé así, la mentira por defensa. Es la que nosotros vamos a ver hoy, vamos a ver en la escritura dos ejemplos en dos historias, una que está en 1 Samuel 19, vamos a ir buscándolo, pero antes de ir a la escritura, bueno, vayan buscándolo ahí si quieren, pero antes de ir a la escritura yo quiero hacer una pregunta con un ejemplo, para que vayamos más o menos viendo de qué se trata. El ejemplo es este: si yo soy un doctor de un hospital y entra alguien matando a los doctores, ok, anda matando, alguien entra y están matando a todos los doctores del hospital y me preguntan a mí, ¿eres doctor? Yo sé que están matando a todos los doctores y llega el asesino y llegan de mí y me dice, ¿es usted doctor? ¿Sería pecado si yo le digo que no lo soy? ¿Qué pensarían ustedes? No voy a responder, solamente analícelo y vamos a ir viendo el pasaje bíblico, porque si lo analizamos, es una pregunta bastante incómoda, ¿verdad? Porque sería pecado que yo salve mi vida diciendo una mentira. Bueno, vamos a irnos a 1 Samuel, capítulo 19, verso 11 y 17. Voy a leer solamente, este es el primer ejemplo de dos ejemplos en las escrituras para que veamos dos tipos de mentira que se trata de lo mismo. Es una mentira que trata de defenderse, trata de haber una defensa, no es algo planeado, no es algo planificado, no es algo que uno pensara que se hace por maldad, sino que es por una defensa. Del verso 11 al 17, dice así: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Saúl andaba detrás de David para matarlo, para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por la ventana, y él se fue y huyó y escapó. Verso 13, y tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y la acomodó por la cabecera, una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Verso 14 dice, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Verso 15, volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Parece increíble, ¿verdad?
al principio pareciera que Mical está, en realidad estaba haciendo bien, estaba defendiendo la vida de David, pero vemos como desde el principio ella empieza a tomar malas decisiones, empieza a, dice que coloca una estatua, la pone en la cama y empieza a hacer una serie de cosas en las cuales ya ella no tenía escapatoria para cubrir su engaño. Dice, esto es como un dicho, pero es una gran realidad, que una mentira cuando uno dice una mentira, no sabe en qué tarea se ha metido, o sea, la tarea que se ha asumido al decir una mentira, porque está obligado a inventar otras 20 mentiras más para poder cubrir la primera. Es decir, cuando nosotros mentimos, lo primero que hacemos es empezar a maquinar otro montón de mentiras para cubrir la primera, porque es imposible que uno mienta y no tenga que acomodar todo el resto de la historia para poder cubrir su mentira. Cuando ella puso la estatua en la cama, ella por definición ya tenía que inventar una historia para poder cubrir lo que ella estaba haciendo. No quiero ahondar demasiado en este texto porque si no se nos va a alargar demasiado. Solamente quiero dejarlo ahí. Vamos a irnos ahorita a la otra historia para que luego hagamos una comparación. La otra historia que tenemos, que vamos a leer a continuación, está en Josué, capítulo 2, versos 2 y 5. Esta que vamos a leer parece si no lo analizamos bien, pareciera que eso, bueno, una de las mentiras más noble, podríamos decir de esta manera, pareciera, no es que estoy diciendo que sea así, pareciera una mentira de las más nobles que podemos hallar en las escrituras, pero vamos a ver si realmente es así. Josué capítulo 2, verso 2 al 5. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ok, Josué había enviado a los 10 espías para que entraran a Jericó y vieran cómo estaba el asunto, cómo eran las murallas, cómo era todo. Y se da esta historia que el rey se le fue dado aviso de que estos hombres estaban ahí. En el verso 3 dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, ¿se acuerdan que es aquella ramera que recibió a aquellos hombres? Dice, envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, habiendo tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí. Hasta ahí no tenemos problema. Ella no mintió, sino que dijo, es verdad. O sea, esos hombres sí vinieron a mí. Ahora esperemos para que vea lo que dice. Pero no supe de dónde eran. Ahí tenemos la primera mentira. Verso 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, saliendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Perdón, es que me confundía en el verso. Sí, sí, es el verso 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, saliendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Esa es la segunda mentira. O sea, ella lo que dijo es, cuando se cerró la puerta, ellos se salieron y no sé para dónde cogieron. La primera fue que no sabía de dónde eran, o sea, que ella desconocía de dónde eran. Y la otra es que se fueron y no sé a dónde fueron. Esa es la segunda mentira. Y la tercera dice, seguidlos prisa y los alcanzaréis. Esa es la tercera mentira, porque ella sabía perfectamente que ella los había escondido y sabía dónde estaban. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino
que tenían puestos en el terrado. O sea, ella desde el primer momento sabía que ahí estaban. Pareciera como la primera pregunta, ¿verdad? Porque muchos se podrían preguntar, ¿y qué más quedaba decir? ¿Será que ella hubiese tenido que decir la verdad? ¿Dónde los había escondido? ¿Dónde estaban? ¿Qué era lo correcto en este momento? Vamos a ir analizando. Quiero que meditemos en estos dos casos, un tanto diferentes uno del otro, porque pareciera que por lo menos en el caso de Mical, es muy evidente que ella hizo un invento donde comprometió a David de una forma muy fea, donde dijo que le pidió que lo dejara ir porque si no la iba a matar. Entonces, de buenas a primeras, nosotros podríamos hacer un juicio muchísimo más duro en el caso de Mical que en el caso de Raab, porque ella estaba haciéndolo para defender a los espías, para que el rey de Jericó no los matara. Pero, ¿qué tanto podemos decir nosotros que es justificable la mentira de Raab? Vamos a irlo viendo poco a poco. Mical actuó mal, por supuesto. Fácilmente, entonces podríamos decir que la forma de mentir de Mical, entonces la pone en un estado de mayor peso que lo que hizo Raab, pero es precisamente donde aquí yo quiero que ustedes analicen, se respondan a sí mismos qué creen ustedes y que la analicemos y vayamos analizando a la luz de la escritura. Realmente hay algo como esto que pueda ser justificable, hay algo que nosotros podamos hacer porque vamos a ver que Raab actuó incorrectamente. Si no conocemos el carácter de Dios, si no conocemos su esencia, podríamos pensar que lo que Raab hizo no tiene consecuencias negativas, perdón, consecuencias, sí, negativas, pero quiero que veamos lo que dice, vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, para ir viendo lo que dice Hebreos de Rahab y realmente si lo que ella hizo en ese acto está aplaudido por la escritura o no, porque hay mucho de qué hablar de esto. Vamos al verso 31 de Hebreos 11, que aquí es donde se habla de todas aquellas personas que Hebreos habla de la fe. Y ahí está Rahab, que fue mencionada en el verso 31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También hay otra referencia que está en Santiago 2, capítulo 25, que es el libro siguiente, después de Hebreos, para que lo busquen ahí si pueden, si no, lo apuntan. Dice, Santiago dice que reconoce que Rahab fue justificada por las obras cuando recibió a los espías y los envió por otro camino. Pero no dice nada de la mentira. La pregunta es, ¿alguna de estas dos cartas está justificando la mentira de Rahab? ¿Hay algo que podamos decir que cuando estos dos pasajes hablan positivamente acerca de Rahab, está justificando la mentira que ella hizo? Como diría nuestro hermano Pablo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos bien por qué fue justificada Rahab, en Hebreos dice, habiendo recibido a los espías en paz.
Ese fue el acto que Dios tomó como un acto de fe, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, ¿por qué es que no reprende la mentira de Rahab? Podríamos pensar, porque de hecho que me di cuenta, investigando un poquito, que algunas personas, hablando del cristianismo, tienen la creencia que en realidad Hebreos, al no condenar la mentira de Rahab, está dándole su apoyo, dándole la, la, la veracidad de que ella no hizo mal a la hora de mentir. Pero si fuera así, solo revisemos en muchos otros casos que, por ejemplo, Hebreos toca. Por ejemplo, se habla de Sansón, por ejemplo, cómo fue la vida de Sansón. ¿Por qué no se reprende a Sansón en el libro de Hebreos toda la actitud que él tuvo negativa cuando él terminó su vida haciendo lo que Dios había determinado que hiciera, pero con un espíritu de venganza? Pero no vemos a Hebreos hablando de Sansón, reprendiéndolo en contra de eso. Cuando, cuando estos dos pasajes, el de Hebreos y el de Santiago, habla de Rahab, se enfoca en un punto, en la fe. No está enfocándose en lo que hizo en ese momento, que fue mentir para que el rey no los matara, sino que se enfoca en la forma en que ella los recibió. ¿Por qué? Porque ella estaba creyendo en el Dios de ellos, en el Dios de los israelitas. Ella había escuchado del Dios de los israelitas y ella los había recibido sabiendo quién era ese Dios. Pero su actuar no fue correcto. Eso no justifica. Ahora podríamos pensar, pero entonces, ¿qué hubiese pasado si ella hubiera dicho la verdad? Bueno, es aquí donde nosotros podríamos pensar y decir, entonces, ¿será que Dios se rige por nuestras acciones? ¿Será que Dios no tiene capacidad de, de hacer cosas extraordinarias aún a pesar de nosotros? ¿Será que nosotros tenemos que usar cosas que son contrarias a Dios para que Dios nos favorezca, para que Dios pueda cumplir su propósito? ¿Será que Dios no es lo suficientemente grande para ayudarnos aún cuando tengamos todo en contra de nosotros? Porque cuando alguien justifica lo que hizo Rahab, por ejemplo, lo que está diciendo es que yo tengo que hacer lo que sea necesario para que Dios obre a mi favor. Y eso es un gran dilema, mis hermanos, es un gran dilema. Vamos a ver lo que dice Proverbios 6, 16, 19, para ir viendo lo que Dios piensa acerca de la mentira. Proverbios 6, 16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Solo lo voy a dejar hasta ahí porque esta es la parte que nos interesa. La lengua mentirosa. Todo aquello que se considera mentira, dice que Dios lo aborrece. Salmo 15, 2, 3. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La palabra aquí clave es integridad. Podemos decir que una persona que es íntegra contempla siquiera el utilizar la mentira como para librarse de algún castigo, librarse de algo que pueda hacernos el hombre. Si Rahab verdaderamente no hubiese mentido, ¿qué hubiese pasado? Esa es nuestra pregunta clave del día de hoy. ¿Qué hubiese pasado? Nosotros humanamente podríamos pensar, bueno, entonces hubieran muerto
los espías? ¿Realmente hubieran muerto los espías? ¿Será que Dios quería que Rahab utilizara esa mentira para salvar a los espías? ¿Acaso Dios depende de nuestras acciones para cumplir su propósito de verdad? En el caso de, por ejemplo, de Rebeca, que hizo a su hijo Jacob engañar a su mamá para que se cumpliera algo que ya Dios le había prometido. Dios le había prometido que de sus dos hijos que estaban en el vientre, dice que el mayor serviría al menor y que de él iba a ser la primogenitura. Sin embargo, vemos que Rebeca hace que su hijo Jacob engañe a su padre en el hecho de su muerte para que lo bendiga, cosa que ya Dios le había dado la promesa. Ella no necesitaba utilizar artimañas ni mentiras para que Dios cumpliera su promesa. Y podríamos pensar humanamente, pero ¿cómo hubiese sido posible eso? Entonces, ¿cuál es el Dios en el cual estamos creyendo nosotros? Si Dios lo había prometido, en este caso no era una promesa, él le había profetizado que así iba a ser. Ya es algo que se iba a cumplir. Veamos en el caso de Daniel, cuando es proclamado un edicto que dice que cualquiera que ore a otro Dios, que no sea al rey, va a ser echado al foso de los leones. Pudiéramos pensar que Daniel le haya pasado por la mente hacer una mentira en sí mismo y tal vez no hacer lo que normalmente hacía, que era abrir las puertas y orar hacia Israel, donde todo el mundo lo mirara, pero eso era lo que hacía todos los días él. Y cuando él escuchó esto, pudo haber vivido una mentira y por miedo, por salvar su vida, haberse ido a esconder y orar a escondidas. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios en el cual él confiaba, él era poderoso para liberarlo si él quería. ¿Pudo haber muerto? Sí. ¿Tuvo temor? Por supuesto que sí, era humano. Sin embargo, él tomó la decisión de ser íntegro y de hacer las cosas correctamente. Los tres amigos de Daniel es otro ejemplo, donde una sola palabra, una sola acción pudo haber cambiado el salvar su vida de una manera en la que Dios no hubiera salido glorificado, porque a ellos se le dijeron, si no te arrodillas ante la estatua del rey Nabucodonosor, van a ser echados al horno de fuego. Ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Tuvieron la consecuencia, sí, de haber sido echados al horno, pero Dios era poderoso para librar. Entonces, si pensamos que si Rahab no hubiese dicho una mentira, no hubiesen sido salvados los espías, entonces que Dios que una persona tenga que utilizar una mentira para ser librado. Salmo 118 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si realmente Jehová está con nosotros, si Dios está con nosotros, entonces, ¿cuál es el temor que nosotros tenemos ante una situación como la del principio? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo al hombre? Si la escritura nos dice que es en él el que tenemos que tener la confianza. Si un hombre entra a un lugar, en el primer caso, yo soy doctor y él anda matando a los doctores y dice, ¿usted es doctor? Yo tengo que confiar que Dios es el que es poderoso para salvarme. No es una mentira la que me va a salvar. Es Dios el que me va a salvar. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? Hay muchas personas que creen que es de Satanás. ¿De qué está hablando aquí? De Satanás, es de Dios. Satanás no puede echarnos al infierno. Es Dios el que nos puede condenar
eternamente por nuestros pecados. A Él es el que tenemos que temer, no es al hombre. El hombre puede matar nuestro cuerpo, pero nada más. El alma no la puede tocar. Pero Dios es el dueño de todo, Él es el único que determina si morimos o vivimos. No es depende de lo que yo diga, no es depende de lo que yo crea que es la forma correcta de hacer las cosas, no es como yo crea que debo salvarme, no es que yo crea que me puedo liberar de una consecuencia diciendo algo incorrectamente. Hay muchas formas en la vida cotidiana que yo estoy seguro que a la mayoría nos ha pasado, donde fácilmente tomamos la decisión de decir tal vez, no tal vez una mentira completa y planeada, pero una media verdad para librarnos de algo, de una consecuencia tal vez fea. Incluso lo podríamos decir muchas veces, tal vez algunas personas con una multa de tránsito, que es más fácil salirnos con algo ahí de ladito para liberarnos de una multa grande. O muchas situaciones diarias que pueden traer consecuencias graves. Y tal vez una pequeña mentira, una pequeñísima mentira puede hacer la diferencia entre esa consecuencia. ¿No? Pero realmente eso es lo que Dios quiere. Realmente analicemos si es lo que Dios desea que nosotros hagamos o que confiemos en Él verdaderamente, que aún si nuestra vida depende de ello, yo voy a ser una persona íntegra de corazón, íntegra delante de Dios y decir, Señor, yo voy a afrontar las consecuencias que sean necesarias, a pesar de que yo pueda librarme con cambiar un poquito la verdad. Proverbios 14:5 dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. El testigo verdadero no mentirá. ¿Quién es el testigo verdadero? Yo quiero que aquí es donde vayamos a irnos, vayamos, donde está nuestro ejemplo perfecto, donde está nuestro Señor, donde está el único que no ha mentido nunca en la historia, porque todos los seres humanos hemos mentido, todos los seres humanos fallamos constantemente una y otra vez, pero es hora de analizar y ver qué es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo debe ser la vida de un hijo de Dios? La integridad que Dios nos pide. Y que si Él pasó por lo que pasó, si Él hizo lo que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos que confiar que Él es el que nos tiene en medio de todo, no importando lo que venga, porque Él es el que nos puede librar, porque Él es el que tiene todo en su mano. Juan capítulo 19. Vámonos al ejemplo. De ejemplo, hemos puesto, hablé de Daniel, hablé de los amigos de Daniel, pero ellos no son el ejemplo verdadero, porque ellos fallaron también. En algún momento dijeron cosas que no eran verdad o medias verdad. En Juan capítulo 19, en el verso 6, vamos a ver una pequeña historia de Jesús antes de ser crucificado. Verso 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta.
Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y, y que tengo autoridad para soltarte? En este momento, mis hermanos, Jesús está delante de Pilato. Pilato le hace una advertencia, dice que él tiene el poder para en ese momento liberarlo o crucificarlo. Tiene poder para perdonarle la vida o matarlo, según él, según lo que él creía, pero en cierto modo humanamente era cierto. En el verso 9 al final dice, mas Jesús no le dio respuesta. Mis hermanos, solo bastaba que Jesús dijera lo que ellos querían oír. Jesús hubiera sido suelto. Podríamos pensar muchas cosas, podríamos decir, no, es que estaba escrito y se tenía que cumplir. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero estamos mirando más allá. No estamos mirando que no es solamente que él tenía que cumplir algo, sino que para él era imposible decir algo que no fuera, que él es Dios, porque para él es imposible pecar. No es solamente la situación de que él tenía que cumplir, de que él fuera muerto. Por supuesto que así es, pero más allá de eso, es que para él de todas maneras era imposible decir algo que no fuera. Después de haber dicho esto, dice el verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En este momento Jesús se le pone en una situación donde podría cambiarlo todo, con solo decir algo que no fuese verdad. Sin embargo, es nuestro ejemplo perfecto que aún, a pesar de que él sabía que iba a ir a la cruz, él iba a ser íntegro hasta el último momento, porque él es Dios, porque él no podía fallar, porque él es verdad, porque él no tiene verdad, él es la verdad. Porque no hay nada en él que pueda siquiera contemplar una pequeña variación de lo que es la verdad. No importando a dónde iba a ir, a dónde iba a llegar, él lo iba a hacer hasta aquí. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 1, teniendo en mente esto que está sucediendo aquí. Él pasó todo esto y fue crucificado. Él pasó por todo esto. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice Juan, a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Porque Él es el que ha sido siempre y el que va a venir. Eso está en el 4. Porque Él es el que va a venir y el que nos dejó nuestro verdadero ejemplo. Ninguno, mis hermanos, ninguno de los que están ahí en la escritura, incluso los que fueron nombrados por Hebreos, capítulo 11, demuestra todos, empezando desde Abraham, Sara, y todos los que mencionan, todos y cada uno de ellos fallaron.
todos y cada uno de ellos mintieron, hicieron cosas incorrectas. Sin embargo, podemos ver la misericordia de Dios en cada uno de ellos porque es lo que resalta a Dios de cada uno de ellos, su fe. Eso es misericordia, mis hermanos. Eso es misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. A pesar de que muchas veces le seguimos fallando y seguimos haciendo cosas que deshonran su nombre, Él nos ve perfeccionados en su Hijo amado Jesucristo. Nos ve perfectos a pesar de nuestros pecados, porque somos de Él, por Él y para Él. Y lo único que Él merece es que nosotros andemos como Él anduvo, que no importa lo que nosotros tengamos adelante, lo único que tenemos que confiar es que Él es el que es poderoso para salvarnos de cualquier situación. No necesitamos recurrir a ninguna estrategia humana. No tenemos que recurrir a lo que el enemigo usó desde el principio en el Edén para destruir lo que Dios había formado. Porque desde el Edén fue donde se empezó a utilizar la mentira. Satanás vino y metió una mentira en el Edén, pero nuestro Señor vino a revertir esto y nos vino a mostrar cómo es una vida íntegra, una vida que le honre. Debemos vivir como Él, en integridad, como Él lo es, porque Él no miente, porque Él dijo que vendría la primera vez hace ya 2000 años y Él vino, porque Él prometió salvación a sus escogidos y nos salvó. Él prometió regresar la segunda vez y regresará. ¿Por qué? Porque Él no miente. Porque no importa la situación, porque no importa lo que haga el hombre, no importa las veces que se haya equivocado el hombre, no importa las veces que le sigamos fallando, Él no va a fallar. Él va a cumplir porque Él no miente. Sabemos que Él es nuestro ejemplo. Dejemos de poner excusas y tratar de salvar muchas veces nuestro pellejo, por decirlo así de una forma vulgar o del vulgo. Salvarnos de cosas, de consecuencias, tratando de meter cosas que vienen del enemigo, porque así dijo Jesús. Porque Jesús dijo que el que miente es hijo del diablo, porque él es el padre de la mentira. Entonces empecemos mis hermanos, empezar a confiar verdaderamente en Dios en todas las situaciones, aún en las que veamos más oscuras, aún en las que veamos que no tenemos salida, así como estaba Daniel, así como estaban los amigos de Daniel, pero más que eso, así como estaba Jesús, donde a él se le dijo que tenía poder para condenarlo o para salvarlo. Y aún así, él siempre fue íntegro hasta el último momento. Seamos íntegros de corazón, porque Él se lo merece, porque Él dio su vida por nosotros y porque Él dice, sed santo porque yo soy. Él merece que nosotros demos todo. Y aún en esos pequeños detalles en el cual nosotros no planifiquemos las mentiras, porque Pablo dice que en esas cosas que vivíamos antes ya eso no lo somos, pero a veces desestimamos esas pequeñas cosas que nosotros creemos que Dios las va a pasar por alto.
pero no estamos dándonos cuenta que estamos deshonrando el nombre de Dios cuando confiamos en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios ha hecho, y en el poder que Él tiene para librarnos de cualquier situación. Y si no nos libra, como dijeron los amigos de Daniel, Él tiene el poder para salvarnos. Y si no, no nos inclinaremos. No doblaremos rodillas ante nuestro enemigo, que es Satanás, a complacerlo a Él, porque ese no es el carácter de Dios. Dios no va a utilizar nunca la mentira para que nosotros salvemos nuestro pellejo, porque Él es el único que puede liberarnos de cualquier situación. Solo confiemos en Él y actuemos como Él actúa. Ese es mi mensaje del día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, Señor, porque cuando meditaba, Señor, en tu palabra, Señor, y cuántas veces fallamos, Señor, confiando en nuestras propias fuerzas, confiando, Señor, en lo que nosotros mismos hacemos, Señor, muchas veces para no pasar por situaciones que no quisiéramos, Señor, y dejamos de confiar en ti, Señor, que tú eres el poderoso, Señor, para librarnos, Señor, y creemos que algunas cosas, Señor, tú las puedes dejar pasar, Señor, y tal vez por tu gran misericordia, Señor, y por nuestra ignorancia, Señor, a veces las hacemos, Señor, pero hoy, Señor, tú nos quieres mostrar, Dios, que no es así, Señor, que tú quieres integridad en nosotros, Señor, así como tú lo fuiste, Señor, y lo eres, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada día, Señor, dar un paso más, Señor, y acercarnos más al conocimiento de tu perfecta voluntad, porque somos débiles, Señor, y por la carne hacemos cosas indebidas, porque a veces dejamos pasar cosas pequeñas, Señor, que parecieran insignificantes, Señor, pero tú nos muestras, Señor, que ese no es tu carácter, Señor, que esa no es tu forma de actuar. Y tú quieres, Señor, que nosotros te modelemos en todas las áreas, Señor, aún en lo más pequeño. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias por mis hermanos, Señor, y te ruego, Padre Santo, que nos ayudes, que nos sigas ayudando, Señor, porque muchas veces te fallamos, muchas veces, pero solo con tu ayuda, Señor, podemos seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea, Señor, la gloria y la honra. Amén. Y amén. Amén. Hermosa palabra de esta noche y sabemos que va a ser de edificación para nuestras vidas. Y bueno, no sé si hay algún anuncio, pastor. ¿Hay algún? No, el lunes tenemos Teología Paulina. Uh-huh. Solo quiero hacer un pequeño aporte de 5 minutos a todo lo que dijo René, que estuvo muy bien ordenado. Nosotros, muchas veces como creyentes, voy a incluirme y a incluirlos a ustedes para tomar cómo defendemos a Dios o tratamos de defender a Dios donde no necesita ser defendido. Por eso me gustó mucho la exposición de nuestro hermano René. Porque a veces la gente lo que dice es, bueno, pero es que Dios permitió que Jacob tuviera muchas mujeres. Dios permitió que Abraham mintiera, porque Abraham mintió 2 veces, 2 o 3 veces. Isaac mintió. Y así vamos encontrándonos un montón de gente relevante en la Biblia que cayeron en pecados de mentira, de fraude, lo mismo que David. Y nos encontramos al final, cuando leemos la Biblia, con ese famoso capítulo 11 de Hebreos de la Fe, donde mucha gente no se concentra realmente en estudiar cada uno de esos hombres y mujeres que están
puestos ahí, como lo hizo nuestro hermano René en este momento. ¿Por qué? Porque en alguna medida nosotros pensamos que la gloria de Cristo está en alguna forma sustentada en lo que hacemos nosotros. Entonces llamamos a ese montón de personas, y les voy a llamar personas con patrañas, con mentiras, y tratamos de ponerlos al nivel de Jesucristo. Y no hemos entendido lo que es ese pasaje de la fe. Y me parece a mí como pastor que René ha traído muy bien explicado este término de la mentira. Es como dijo él, tendríamos para muchísimo para tratar acá. Pero si nosotros vemos a todas estas personas, todos fallaron, todos mintieron, todos se equivocaron, todos hicieron algo incorrecto. Pero venimos nosotros como maestros de Biblia y a veces los llamamos el salón de los héroes de la fe. Si nosotros realmente viéramos cada detalle de cada de estas personas en toda su vida, Abraham tiene bastante que examinársele. Lo mismo que a su esposa Sara y a Sansón, Gedeón, que terminó haciendo un efod e induciendo a la idolatría al pueblo. Nos damos cuenta que humanamente nosotros no haríamos este capítulo 11, lo arrancaríamos. Yo personalmente lo arrancaría de ahí, este capítulo 11 de la Biblia. Entonces, ¿por qué el capítulo 11 de la Biblia está ahí? De Hebreos, capítulo 11 de la Biblia está ahí. Y mucha gente exalta a estas personas. Y cuando exaltan a estas personas están justamente perdiendo el norte de por qué fue escrito ese capítulo. Totalmente. Y se le empieza a dar un tributo al hombre porque el hombre ha querido salir adelante haciendo pequeños actos o grandes actos en defensa de Dios, que Dios no necesita ser defendido. Entonces, cuando resulta que nuestro hermano René viene y empieza a exponer algo así como Rahab, y hay defensa a esa mentira de Rahab, y ella aparece en este capítulo 11, se lo digo porque es parte de las prédicas que tengo, las 3 mujeres de la Biblia. No le prestamos atención realmente a lo que Dios puso en ese verso, o puso en todo ese capítulo. ¿Qué quiere enseñarnos Dios a nosotros en ese capítulo? ¿Nos quería enseñar a Rahab? Sí, por supuesto que sí, si no, no lo hubiera puesto. Pero no es el objetivo. Nos quería enseñar a Sansón, sí, pero no es el objetivo. Abraham no es el objetivo. A Job no es el objetivo. Así que por eso quería aportar un poquito aquí para cerrar esta enseñanza tan hermosa, porque está muy hermosa y se le puede sacar mucho más. Desde el libro de Santiago, o la carta de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 7, porque esto nos puede dar a nosotros un escenario un poquito más amplio de lo que Dios quiere que nosotros obtengamos de ese capítulo 11 del libro de Hebreos. Y de esos hombres, pongo comillas, héroes de la fe. Porque si realmente fueran héroes de la fe, mis hermanos y mis hermanas, nuestro Señor Jesucristo hubiera sido innecesario. Porque hubiera sido suficiente con cualquiera de estos héroes de la fe para salvarlo a usted y salvarme a mí. Pero ellos recurrían a actos humanos para tratar de corregir el plan. Digo corregir no el plan de Dios, sino corregir el plan que supuestamente el humano había estropeado de Dios del principio, y con mentiras, con acciones negativas, defendiendo a Dios. ¿Por qué la Biblia muestra al hombre tal y como lo muestra? Muy sencillo, porque Dios no esconde nada de sus siervos. Por muy importantes que hayan sido, por muy relevantes que hayan sido, por cuán mucho que hayan escrito, Dios no esconde nada de Moisés, de Noé, no esconde nada de Lot, no esconde nada de nadie. ¿Y por qué Dios no esconde nada? Porque justamente en este capítulo de Santiago, del capítulo 5,
en el verso 7, perdón, 7, quiero leer esto. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahí tenemos que hacer una pausa, porque empieza hablando de la paciencia y va a hablar de la oración, y de ahí va a hacer mención de algunas personas que están en el libro de Hebreos. Cuando dice que el hombre espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aquí la pregunta es, ¿qué control tiene el hombre sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía? Ningún control. El control que él tiene, el único control es saber esperar. Eso es todo. No tiene otro control más que saber esperar lo que Dios va a hacer con la lluvia temprana y la tardía. De ahí viene la fe. La fe no consiste en creer que yo puedo hacer algo que pueda salvarme o que yo pueda hacer algo que pueda salvar a otra persona, sino saber esperar y saber en confiar en que lo que Jesús hizo es suficiente. Y que aún nosotros en medio de mentiras, aún nosotros en medio de artimañas nuestras, no vamos jamás vamos a poder completar esa obra perfecta que el Señor hizo. En los cielos Satanás se le dio autoridad. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? La malogró. En la tierra al hombre se le dio autoridad y se le dijo de esto sí, de esto no. ¿Y qué hizo el hombre? La malogró. Y así cuando usted va analizando cada una de las personas que han transcurrido como siervos, como profetas, en alguna área se han equivocado. Y los dos que no dijeron que se equivocaron, como fue Daniel o María, ellos mismos dijeron, Daniel dice, hemos pecado. Y María dice, Señor, mira la bajeza de tu sierva. Han reconocido la necesidad del Salvador y María misma reconoció la necesidad del Salvador. Entonces, el control que el hombre tiene es saber esperar con paciencia. ¿Y de dónde viene la palabra paciencia? Viene justamente de la certeza. Justamente como inicia la carta a los Hebreos, después la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, saber esperar lo que Dios nos prometió a nosotros sin nosotros tener que mover un dedo para tratar de enderezar lo que parece que no se está enderezando. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y he aquí el juez está delante de la puerta. El juez está hablando de Jesús. Está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo, aquí viene el ejemplo por el cual pasan estas personas importantes, según lo que muchos hacen, porque para mí son personas relevantes, pero importantes solo uno. O sea, para mí son personas que Dios utilizó en su momento para traernos un mensaje a nosotros como usted y como yo, pero solo uno es el Rey de Gloria. No hay otro más, solo uno. Solo Él es el único por el cual gira todo, y lo vamos a ver al cierre de este texto. Y la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos como bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Pero ahí podríamos equivocarnos y pensar que están exaltándose a Job. Y habéis visto, aquí está la parte importante, y habéis visto el fin que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué es lo que debería de exaltar este pasaje de la fe? La compasión y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que debería de exaltar un pasaje como el que tocó nuestro hermano acerca del error de Rahab a la hora de mentir? ¿Que Dios permite la mentira? No, Dios no permite la mentira. Dios es santo y no hay pecado en él. La compasión y la misericordia en medio del error. ¿Qué debería de exaltar cuando nosotros vemos a un Abraham mintiendo, a un David haciéndose loco? Cuando nosotros podemos ver a un Jacob engañando a su hermano con complacencia de su madre. Y así vaya. Yo creo que no hay una sola persona en la Biblia que no tenga trapitos sucios que sacársele. Pero cuando nosotros vemos desde donde el Señor inicia
la relación con el hombre hasta donde Él la va a llevar, hay dos polos opuestos. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Hasta allá vamos, hacia la estatura del varón perfecto. Él lo inició aquí y Él lo va a terminar acá. Y esto consiste en que vamos a ser como Cristo quiere que seamos. Pero ante la incapacidad del hombre de administrar los dones y la misericordia y la compasión de Dios, entonces Dios puso a un sumo sacerdote, a uno que no se equivoca, que fue probado en todo, pero sin pecado. Y la palabra de Dios dice que por lo que Él hizo, por la forma en que Él se condujo, por la obediencia que Él tuvo, desde el principio hasta el final, hoy toda lengua confiesa, toda rodilla se dobla. Toda lengua confiesa, toda rodilla se dobla, diciendo que Jesús es el Señor. Me estoy explicando, mis hermanos. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Cuando nuestro hermano René empezó a hablar de la mentira y mencionó a Rahab, en ese momento, pues jamás yo sé por dónde va a llevar la enseñanza. Y le voy a ser honesto. Yo dije, ¿cómo va a salir de esos zapatos, René, si va a justificar la mentira de Rahab? Claro, él no lo está pensando así, él ya lo había escrito todo. Pero cuando usted ve y inicia una conversación con una pregunta, donde están matando a todos los doctores, y le preguntan a uno, ¿y usted es doctor? Usted tiene dos opciones, sí o no, para salvarse. Y cuando usted inicia con esa conversación, una enseñanza, una prédica tan importante, tan bien estructurada como lo acaba de hacer él, hermano, entrar en ese zapato, en una prédica, y salir bien, necesita de verdad necesita de preparación. Necesita de conocimiento, necesita de estudio, necesita de oración, necesita de reflexión, y por eso no quería irme sin intervenir. ¿Por qué? Porque el problema cuando no hay preparación, el problema cuando no hay personas que se concentren en el texto, empiezan a sacar cosas para defender a Dios. Y Dios no necesita que nadie lo defienda. Su palabra lo defiende. Entonces hay gente que usted le pregunta, ¿pero por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, para qué lo creó? La palabra de Dios me dice a mí que no haga yugo con los insensatos. Yo no necesito defender a Dios. Él le dará la explicación a la persona. ¿Por qué si Dios sabía que el hombre le iba a pecar? ¿Para qué lo creó? Yo me iría más atrás. ¿Por qué si sabía que Satanás le iba a fallar? ¿Para qué lo creó? Pero eso justamente está en la insensatez del hombre, de tratar de explicar la mente de Dios y no se puede explicar. Cuán insondables, dice, son sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Que somos incapaces de entender la mente de Dios. ¿Cómo Dios, de una persona, ejemplo, que viene y le falla a la esposa o el esposo, puede levantar un matrimonio sólido, firme, más firme de lo que pudo haber sido si no hubiera pasado por esto? Inexplicable. Él es Dios. ¿Cómo puede ser que Dios venga y levante a un varón o levante a una mujer a hacer un gran testimonio para la humanidad, después de que tal vez fue un asesino, perseguidor de cristianos y todo eso? No lo podemos explicar. Eso es algo que solamente le compete a Dios y a su mente. Y cuando usted y yo queremos explicar el carácter de Dios tratando de excusarlo, o mejor dicho, de darle una explicación a los que no creen en Dios, entonces en ese momento nos convertimos en parte de una gran mentira, la que inició en el Edén, cuando Satanás dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted y yo no necesitamos justificar a Dios para nada. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. Saber que no hay nada que Dios haya hecho que se salga de su perfecto, soberano y santo propósito. Nada.
Nosotros usamos la soberanía de Dios para justificarnos a nosotros, queriendo justificar a Dios. Y lo que nosotros tenemos que aprender es lo que decía nuestro hermano René en esta enseñanza. Y grabé el audio, a veces se los paso para que lo examinen. Nosotros tenemos que aprender una cosa. Todo lo que está aquí, solo muestra una cosa, nada más. Toda esta Biblia, todo este montón de personas que están narradas aquí, que se equivocan, todas las personas que han hecho lo correcto o lo incorrecto, solo todo este libro muestra un solo punto en relevancia. 13 veces se menciona el infierno en toda la Biblia. 13 veces, en 13 menciones y solo en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Pero se menciona 386 veces la palabra misericordia. ¿Cuál es el centro de la Biblia? Misericordia. Entonces, en lugar de buscar a personas a las cuales aplaudirle, deberíamos de buscar al Dios que debemos de adorar, alabar. Y Él sí tiene el aplauso. Él tiene la exaltación. Él tiene la honra. Porque Él es el soberano. Porque Él es inmaculado. Porque Él es veraz y todo hombre es mentiroso. Quería aportar nada más eso. Mi hermano René, de verdad, me gustó mucho la exposición. Me gustó muchísimo. Y espero que todos los que estemos aquí hayamos disfrutado como yo lo disfruté. ¿Por qué? Porque el día que empecemos a ver la Biblia como debemos de verla, entonces lo único que va a salir es adoración, exaltación al Rey de Gloria. Solo eso va a salir. No hay otra cosa. Porque cuando usted diga, mira, David hizo tal, gracias, Señor. Mira, Sansón hizo, uy, wow, Señor, gracias, Señor. Ay, mire que conquistaron las tierras, gracias, Señor. Y hoy día, mis hermanos, hoy día, lo que está pasando en Israel, no nos confundamos, mis hermanos. No nos confundamos. Dios no necesita que nadie lo defienda, no necesita que lo defiendan los Estados Unidos. Dios no necesita que lo defienda la ONU. Dios no necesita que usted y yo lo defendamos. No estoy diciendo que no oremos. Estoy diciendo que todo acontece de la misma manera que en toda esta Biblia. Y cuando menos esperemos, nos va a sorprender Dios y va a decir, yo soy el Rey de Gloria. Y si Él prometió sostener a ese pueblo, lo va a sostener para que usted y yo también tengamos la seguridad y la fe de que si prometió sostenernos a nosotros, nos va a sostener. Pueden caer 10,000 o 30,000 a diestra y a siniestra cohetes de Hamás. Pero no importa cuántos cohetes usted pueda construir en el mundo, no se asemeja a la cantidad de millares y de millones de ángeles que están protegiendo a ese pueblo. Que mueren personas, sí, es parte de. Que sufren personas, sí, es parte de. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que la fe consiste en creer que Dios está en control absoluto de todo. Que Él es el absoluto, que Él es el soberano. Y que usted y yo solamente somos parte de todo un esquema en el cual Él, aunque somos polvo y nos puede destruir, se acuerda de lo que somos y nos aplica la misericordia.